¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿El comisario Villarejo mantiene a estas horas aún sus dudas sobre la omisión o no de la entrevista? Hombre, yo creo que no, porque si ahora la entrevista no se emite, desde luego que es un escándalo nacional. ¿Es cierto que en algún momento te propuso firmar una especie de contrato? Que claro, tú alucinaste, algo así como: si no se emite la entrevista, me tenéis que pagar 600.000 euros, así, boom, cash. Sí, pero no era él a quien le pagábamos los 600.000 euros, era a una asociación contra el cáncer con la que él ya ha hecho en otras ocasiones aportaciones, según nos dijo. Y entonces era que nosotros hiciésemos esa aportación de 600.000 euros a esa asociación contra el cáncer. Si era él el que se echaba para atrás en la emisión de la entrevista, si él nos prohibía emitir las imágenes que hubiésemos grabado, los 600.000 euros nos caían a nosotros. Lo que pasa es que a mí la verdad es que ese tipo de apuestas no me gustan demasiado, básicamente porque no cuento con ese cash. Jordi, es un hombre que lleva, digamos, sin aparecer. Hay una aparición que vosotros mostráis en el programa, que luego veremos, en un programa de esos de la España de la Transición hace 40 años, Grace Jones bailando a su lado, entonces era representante sindical de una asociación sindical de la policía. Pero claro, es un hombre que nunca ha hablado, que siempre ha estado en las sombras. ¿Por qué decide hablar ahora? Yo creo que hablar con periodistas sí que ha hablado, porque Villarejo, una de sus costumbres es quedar con periodistas en una cafetería que hay en la planta baja de un conocido hotel de Madrid. Y por ahí, como yo he pasado por esa cafetería, te puedo contar que hablando con los camareros, que son a veces las gargantas profundas de estas cosas, me han contado que habitualmente el comisario Villarejo está ahí con periodistas. Lo que pasa es que no concede entrevistas, da off the records, cuenta cosas que luego se publican de una manera o de otra, pero sí que es verdad que sentado delante de unas cámaras y además dando la cara sin ocultar su rostro, más allá de unas gafas de sol en la que se le puede identificar, yo creo que bastante bien, es verdad que desde el año 81 no aparecía en televisión. Jordi, hay un momento en el que en la entrevista dice que incluso sabe que se la juega, pero cuando decimos que se la juega es que su vida corre peligro. Lo explicaba así, lo explica así, este domingo en Salvados. Yo asumo el riesgo de podernos cortar mi versión antes de que algún día, pues eso, tenga un accidente de tráfico o cualquier cosa, ¿no? ¿Es el hombre que sabe demasiado con enemigos muy poderosos, Jordi? Que sabe demasiado, al menos por lo que él dice, parece una evidencia. Yo creo que además a nosotros todavía se le han quedado en el tintero muchísimas cosas. Yo creo que Villarejo sigue teniendo muchísima información, aunque él diga que ya le queda muy poca, pero a mí me da la sensación de que no le queda tan poca. Y efectivamente, por lo mal que habla de algunas personas, como por ejemplo del director del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, de Félix San Roldán, o del exdirector general de la Policía Nacional, el señor Cosidó, pues por lo mal que habla de estos señores, que digamos que sobre todo el primero sigue teniendo mucho poder, pues los enemigos realmente son poderosos, sí. Jordi, sí me ha sorprendido, su rostro se ve bastante bien, es decir, más allá de la gorra, y no es una persona del que se tengan muchas imágenes, fotografías, sin embargo en la entrevista yo creo que se le identifica con bastante claridad. Sí, se le identifica muy bien y eso era, bueno, una de las cosas que a nosotros nos preocupaba al principio, porque sí que es verdad que en la negociación al principio él nos pidió de ocultar su rostro, pero a medida que fue avanzando la negociación, pues lo ha acabado mostrando sin ningún tipo de problema, más allá de esa gorra y de esas gafas. A mí lo que me ha sorprendido esta semana, antes que hablabas tú de los poderosos, es que yo he tenido la sensación, porque no me ha llegado a mí directamente, pero sí que te acaban llegando alguna pequeña filtración, que ha habido gente en este país que es muy poderosa, que bueno, que ha querido de alguna manera que algunos pasajes de la entrevista, si no su entrevista en la entrevista en su totalidad, pues no viesen la luz. Y eso sí que me ha parecido enormemente grave. Bueno, es un hombre que quizás sabe demasiado, un hombre con enemigos, como tú decías, muy poderosos. Habla de temas... ¿Habla de Corina y el Rey? Sí, por supuesto que habla de Corina y del Rey, porque él parece que tuvo un acceso a la información que daba la princesa Corina de primera mano. De hecho,
él durante un tiempo, no sé si haciéndose pasar por abogado, porque él de hecho es abogado, pero llegó a tener una relación muy estrecha con Corina y fue la que le explica, por ejemplo, las amenazas recibidas, según Villarejo, por el responsable del CNI español, del señor Félix Sanz Roldán, de que o la princesa Corina se ajustaba a lo que se le pedía o se le iba a retirar la seguridad, lo que Villarejo interpreta como una amenaza de muerte. Habla también, por ejemplo, de las investigaciones policiales en torno a los políticos independentistas. Sí, sí que habla de eso, aunque él nunca habla de que existiese la Operación Cataluña como tal. Él dice que él estuvo en Cataluña y que de hecho se desplazó a Cataluña durante un año o más de un año y que allí realizó investigaciones pero buscando delitos, como por ejemplo los que encontró a la familia Pujol, que no investigó Artur Mas, que tampoco investigó a Xavier Trias, pero que la investigación de Pujol sí que la llevó a cabo él y bueno, él la considera como una investigación muy exitosa. Sí que es verdad que él dice que desde que el Partido Popular accedió al poder en el 2011 ha habido investigaciones que no han tenido el visto bueno por parte de los responsables de Interior, sobre todo, por ejemplo, por parte del señor Cosidó, y que alguna de estas investigaciones pues ha intentado ser tapada o que la investigación que él estaba llevando a cabo no llegase a los jueces, por ejemplo, si se encontraban informaciones sobre el señor Bárcenas, que se prefería que se quedasen por el camino antes de llegar a la justicia. O sea, que había un interés mayor por ocultar pruebas que podía tener el señor Bárcenas que no por llevarlas a la justicia. Vamos a escuchar ese fragmento. Atención, porque Jordi Évole le pregunta sobre Bárcenas, sobre si hubo una operación para intentar hacerse con las pruebas que Bárcenas decía tener y que amenazaban al Partido Popular. ¿Este es el momento? ¿Hubo una operación para conseguir más pruebas sobre los papeles de Bárcenas? Hubo una operación. Bueno, digamos que durante el tiempo que este señor estuvo en prisión, filtró, yo creo que su círculo, de manera interesada, de que tenía unas pruebas tremendamente comprometedoras y tal, que lo vinculaban con charlas que había tenido con el presidente del gobierno, no sé qué, y entonces, por parte del director de la policía, dijo, vamos a verificar si es cierto que eso ocurre para conseguir dónde están esas pruebas, ¿no? Pero para conseguirlas y llevarlas ante el juez. Bueno, no sé si era así o no. El caso es que en un momento determinado yo empecé a hacer muchas preguntas y me apartaron de ese, digamos, de esa actuación, ¿no? Jordi, cuando siempre dice que le apartan de esas investigaciones, él señala, digamos, de una manera muy clara como uno de sus principales enemigos al que fue director de la policía, Ignacio Cosidó, ¿no? Sí, él habla de Ignacio Cosidó. Yo diría que es el primer nombre que pronuncia, de los nombres relevantes que pronuncia durante la entrevista, el primero que pronuncia es el de Ignacio Cosidó, efectivamente. Habla también de sus relaciones con la prensa, porque aquí algunos periódicos dicen, se han reunido, bueno, en el diario El País se han reunido mucho con Villarejo, pero no solo en el diario El País. ¿Habla de sus relaciones con la prensa? Sí, habla de sus relaciones con la prensa. De hecho, él es el que saca el nombre de Javier Ayuso, periodista del País, que ex jefe de prensa de la Casa Real, que aparece también en el programa, entrevistado por nosotros, al que Villarejo acusa de tener una estrecha relación con el CNI, hasta el extremo de considerarlo un agente más del CNI, y por supuesto Javier Ayuso se defiende de esas acusaciones. También habla de sus relaciones con Eduardo Inda. Nosotros le preguntamos por la posible connivencia de parte de la prensa con sus informaciones para sacarlas en momentos concretos, como por ejemplo fue la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2012 en Cataluña, donde El Mundo publicó informaciones que perjudicaban a los intereses electorales de Convergencia y Unió, y esas informaciones las publicaba Esteban Urriztieta y Eduardo Inda, con los que él parece que ha tenido bastante relación. Es decir, que la prensa va apareciendo durante el programa, efectivamente. Jordi, ¿le preguntáis sobre sus empresas? Esas empresas que dicen utiliza para hacer operaciones encubiertas. Sí, le preguntamos por sus empresas y le preguntamos si alguna vez ha puesto sus empresas al servicio del Estado o si él ha utilizado información privilegiada que consigue como policía para luego
poder hacer negocios con ella en sus empresas. Él nos ha contestado sobre eso y también le hemos preguntado si alguna vez ha cobrado de fondos reservados del Estado por trabajos que ha hecho con sus empresas, y de todo eso encontraremos la respuesta el domingo. Que por cierto, el domingo yo creo que va a haber polémica con esta entrevista y también la va a haber el lunes por la mañana. Yo solo quiero decir una cosa, a los que nos digan que cómo le dais voz a un personaje como el comisario Villarejo, que ya se sabe el tipo de calaña que es y este tipo de cosas que nos pueden decir. Bien, nosotros no juzgamos con la entrevista, simplemente preguntamos, intentamos recibir respuestas. Lo que te puedo asegurar es que nosotros no hemos condecorado nunca al comisario Villarejo, cosa que sí que se puede decir de todos los gobiernos, de todos los colores de gobierno que ha habido en este país. Al comisario Villarejo lo ha condecorado la UCD, lo ha condecorado el PSOE y lo ha condecorado el Partido Popular. Curiosamente, hoy, cuando hay partidos que piden la comparecencia de Villarejo en el Congreso, partidos como el PP o el PSOE vetan esa comparecencia. Ya te digo, nosotros solo preguntamos, no condecoramos a nadie. Es más, le preguntáis directamente, creo, me dijiste, sobre si había apuñalado o no a la doctora Pinto. Eso se lo habéis preguntado así. Sí, claro, es que no se le podía preguntar de otra manera porque la doctora Pinto ha reconocido a Villarejo en una rueda de reconocimiento y por tanto había que hacerle la pregunta. Él dice que no, él incluso dice que él no participó, que no solo participó de ese apuñalamiento, sino que además él considera que el apuñalamiento ni existió, por tanto niega la mayor. Es verdad que él ha declarado para tener una coartada que él el día y a la hora del apuñalamiento de la doctora Pinto, él precisamente estaba con Eduardo Inda y Eduardo Inda posteriori ha declarado que él no estaba con el comisario Villarejo, es decir, que la coartada se le desmonta un poco al comisario, aunque claro, para él no es coartada porque él dice que simplemente el apuñalamiento no existió. Jordi Évole, una muy interesante entrevista. Una entrevista que tiene a algunos realmente preocupados, pero la vamos a emitir, Jordi. Estoy convencido que la vamos a emitir, aunque Villarejo tenga dudas. Évole, salvados, estaremos muy atentos el domingo a las 9:20. Ahí estaremos, Antonio, muchas gracias. Gracias a ti.